Hola a todos, yo soy Ignacio, del Grupo 15, y junto a Santiago y Nicolás le vamos a presentar sobre nuestra aplicación móvil, la cual es Swimit. Primero que todo, vamos a darle un poco de texto sobre nuestra idea de proyecto principal y además en qué lo hicimos. Bueno, primero que todo, Swimit es una aplicación la cual desarrollamos en React Native, el cual es distinto a React que nosotros ocupamos, pero de cierta manera como que comparte ciertas partes, pero no todo. Nuestra idea de proyecto es una aplicación para móvil enfocada en el deporte y la natación a nivel nacional. El objetivo es dar alcance a los deportistas mediante una app que muestre así los tiempos, no sé, de los nadadores en las competiciones, eh, poder mostrar los nadadores en esta aplicación para así darle como visibilidad y que sea accesible a la gente que quiere encontrar esta información, lo cual normalmente no se puede por diferentes motivos, como que las federaciones no muestran esta información y solamente muestran en noticias a la gente que va, por ejemplo, a los sudamericanos, hay competencias mucho más grandes. La gente que compite a nivel nacional no tiene dónde mostrar sus tiempos. Bueno, pues aquí estamos en nuestra primera parte del proyecto, donde aquí voy a usar otra aplicación, que es Discord, para así mostrar la aplicación, la cual la estamos así transmitiendo por Expo, que es una parte principal de React Native para así poder ver lo que uno lleva de aplicación. Bueno, aquí en Expo vemos nuestra aplicación que se está simulando en un servidor, la cual principal, nosotros, es la primera screen que podemos ver es esta, la out screen, la cual, oye, si vamos al código, eh, un segundo, podemos verla aquí mismo. La tenemos nuestra screen, nuestra out screen, y vamos a ver cómo se comporta. Primero tenemos el botón de arriba a la derecha, donde podemos cambiar entre idioma español e inglés. Donde aquí vemos. Y este botón mismo también va a estar dentro de la misma aplicación para poder cambiarse en un estado, en un state. O sea, que se guarda localmente esto, donde nosotros podemos cambiar dentro de la misma aplicación el idioma. Después podemos ver primero el primer botón, que es iniciar sesión, donde vamos a tener un ejemplo ahí mismo. eh, Como correo electrónico, contraseña, nosotros vamos a poder ver esto, hacer un scroll, por lo que si nosotros ponemos poner cualquier cosa acá, se sale el ejemplo que nosotros tenemos en un principio. De la misma manera, en la contraseña, bueno, entonces un pass ahí, si ponemos algo, se sale. Lo mismo que podemos hacer acá, mostrar. Después, vamos a registrarse. En registrarse vamos a hacer un poco lo mismo, sobre nombre completo, eh, correo, contraseña, confirmar y confirmar contraseña, donde los dos puede dar un error si es que no son iguales. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál puede ser como Juan Pablo? Y correo. Vamos a poner ejemplo 2 @gmail.com. Claro, porque tengo alguno con nombre ejemplo. Y una contraseña que nos vamos a poder acordar, que es 1, 2. Que bueno, acá la podemos también ver y no ver. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí vamos a poner un número más para ver si la contraseña pasó o no, si son distintas. Entonces no va a ser error, las contraseñas no coinciden. Este es uno de los primeros, de los primeros alertas que podemos ver y donde nosotros comprobamos ciertas cosas que pasan dentro de la misma aplicación. Y bueno, ahora que las dos son iguales, podemos registrarse. Está registrando y sale un poco de éxito, registro completado con éxito. Después, aquí quiero primero mostrar este menú lateral donde abajo tenemos lo mismo que estaba comentando antes de que nosotros podemos cambiar este state de inglés en español. Después voy a comentar obviamente el código y cómo hicimos cada parte. Bueno, y vamos a volver con Developer Tools, que es una función que nosotros pusimos para así poder volver a esta primera screen, la cual no se puede volver manualmente, sino que solamente aparece al inicio de la aplicación, pero esto como que reiniciamos este state. Bueno, ahí tenemos lo mismo de login y sign up.
Entonces, ¿a dónde se da esto? Primero que todo, vamos a mostrarle el código. Y aquí tenemos nuestro proyecto, como vemos. Aquí tenemos los components, donde todo esto se ve como tenemos el SRC, que es nuestra carpeta principal para los componentes. Después tenemos los componentes donde están nuestras screens y parte del style. Después tenemos la configuración, donde es que yo me quiero enfocar después, donde está Firebase. Que Firebase es lo que nosotros ocupamos como nuestra base de datos. Eh, Perfecto. Aquí tenemos OutService también, pero principalmente queremos enfocarnos en lo que es Firebase. Esto está configurado a nuestra base de datos, la cual está acá. Como se puede ver, tenemos allí los diferentes usuarios que hemos creado y esto se puede recopilar en Firestore Database, que si abrimos podemos ver diferentes bases de datos. Aquí tenemos. Primero son los users, los que tenemos listo. Aquí sale como update, el teléfono, el usuario, el nombre. It's complete no está completo porque falta diferentes partes que nosotros podemos ver después en nuestra aplicación, la cual voy a mostrar en un rato. Pero primero quiero enfocarme en la base de datos. Después tenemos los clubes y también tenemos una parte de la base de datos que es de nadadores. ¿Por qué ocupamos Firebase frente a otras opciones como SQLite? Es principalmente porque es súper intuitivo cómo funciona. Está en la nube, o sea, obviamente funciona con Internet porque tiene que subirse los datos eh, a esta base de datos en la nube que es Firebase. Y además, algo muy importante es que Firebase te hace el cambio de la contraseña por una tabla hash y lo encripta. O sea, nosotros mismos no tenemos que preocuparnos por la contraseña del mismo. ¿Y cómo podemos verlo acá? Este es el que acabamos de crear. Y es Juan Pablo, sí, Juan Pablo, pues ejemplo 2 arroba email. Juan Pablo es un rol de usuario. Y tenemos el ejemplo que es el mail. Y tenemos la contraseña y no aparece en ningún momento. Este es a qué hora se creó, a qué día. Claro, entonces, como podemos acceder, esa contraseña se guardó allí, pero encriptada. Y para mostrar que está funcionando nuevamente esto, ponemos login, ponemos lo mismo de antes, el ejemplo 2 arroba gmail.com y en la password tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la misma que habíamos puesto en un inicio. Y pone éxito, inicio de sección exitosa. ¿Qué pasaría si la clave no la acertamos? Perdón, ejemplo 2 y sacamos de crear, y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Como se ve ahí. Error al iniciar sesión. Tenemos un pop-up de que tira error al iniciar sesión. Y bueno, vamos a ingresar nuevamente con nuestro usuario. Exit. Y lo vemos acá. Ahora mismo lo tenemos en inglés. Vamos a primero hablar sobre la primera, Home, donde vemos que los botones sí cambian de, ¿cómo se llama? De idioma. Pero hasta ahí que el carrusel todavía no lo va a cambiar de idioma, porque esto se tiene que configurar también con la API, lo cual no es de manera directa como hacerlo con el método i18n, que es el que ocupamos en completo para traducir todo. Para mostrar cómo los idiomas que nosotros traducimos, vamos acá a donde tenemos nuestros componentes, a Translations, a Language, y ahí podemos ver. Aquí tenemos la configuración de index y cómo configuramos esto, donde sale que el idioma por defecto también es el español. Y aquí tenemos en inglés, por ejemplo, en String Tables, como vemos estos diferentes, y después en español, como podrían estar. Entonces nosotros vamos a cambiarlo dependiendo del state del idioma en el que nosotros estemos. Y aquí, por ejemplo, está la parte de perfil. Siguiendo con esto, tenemos el inicio, tenemos deportistas, donde podemos ver diferentes
que son las mismas que son en las bases de datos, se exportan acá y se crean automáticamente screens, como la que vemos acá siguiente, como Antoine David, Club Deportivo Naval, 19 años, nacionalidad Chile. Y allí le hay que poner, es después poner los tiempos de cada uno mediante la misma base de datos. Y después tenemos el perfil, donde nosotros tenemos todavía este state donde no se ha cambiado nada. Entonces tenemos que volver a hacer esto. O sea, tenemos que reinarlo y que no se puede hacer desde afuera. Entonces, por ejemplo, acá ponemos el número de teléfono, vamos a hacer 1, 2, 5, 6, 7, ahí debe estar. Y ponemos diagonal las torres, por ejemplo. Y en números, aquí es otra función que nos sale el formato en que tenemos que ponerlo y vamos a poner como, por ejemplo, 14 del 03, uy, 03 del 2003. Y vemos cómo nos pone las diagonales automáticamente. Y esto se puede guardar, sale éxito, perfecto, y se puede guardar. Eh, Otras funciones, como esto es parte como del storage, de lo que es storage también. Mostramos la parte del multilingüaje, la parte como del diseño. No sé, esto respeta mucho la parte de color y style, pero por ahora no hemos tenido una respuesta satisfactoria de nosotros de lo que hemos hecho sobre cambiarlo de vertical a horizontal, porque sigue manteniendo el mismo proporción de las cosas, pero no se alarga ni nada, sino que se queda como si fuese una aplicación que está en vertical, pero se pone en horizontal. Y después de la misma base de datos, tenemos deportistas y clubes, por último, antes de pasar al código, donde podemos ver lo mismo, diferentes screens que se generan automáticamente, no son un screen como estática, sino que son screens que se van creando mediante la request de esto a la base de datos, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a pasar con un poco también con el código, donde vemos en primera instancia nuestra app, .js de JavaScript, donde tenemos en mayor parte lo que nosotros tenemos de la aplicación. Tenemos como el esqueleto, por decirlo así, acá. Vamos a ir yendo paso por paso. Bueno, primero tenemos los imports de todas las herramientas que hemos usado del React Native y distintos para poder usarlos en este proyecto. Después tenemos importadas las diferentes componentes que tenemos en Components, que son las diferentes screens y styles que nos ayudan eh, a separar de alguna manera como el proyecto y no tener todo en el mismo lado. Son diferentes como screens del proyecto. Bueno, tenemos el drawer, el tab y el stack. Bueno, tenemos la función de Tab Navigator. Toda esta función es sobre la navegación inferior de la aplicación, donde tenemos el Home tab, el Calendar y el Heart, que es de favoritos. Estos todavía no están 100% configurados, por eso no los muestro acá, pero en la aplicación lo que tenemos es, por ejemplo, cuando vamos a Home, sale abajo. Estas tres son las que tenemos en este Tab Navigator, el cual podemos obviamente, aquí cerrarlo. Ahora vamos a seguir mostrando lo siguiente. Tenemos el Club Stack y el Atlas Stack Navigator. Y estos navegadores manejan las pantallas relacionadas con clubes y deportistas respectivamente. Así permiten la navegación entre listas y detalles, incluyendo el botón de retroceso cuando es necesario. ¿Y a qué nos referimos con esto? Sobre las screens de deportistas que acabamos de mostrar y también las de clubes, que tienen de la base de datos en sí misma. Entonces, esto tiene que tener otro navegador distinto y fuera de lo demás, porque eh, no puede estar dentro, porque como ocurre un problema si es que lo juntamos. Como este es un navegador que se va creando a medida que se va presionando y es esta request, no se puede juntar con el otro, que son un navegador estático. Este navegador es variable, entonces no se puede juntar con el otro. Por eso lo tenemos acá como Club Stack Navigator y lo mismo Atlas Stack Navigator. Eh, es muy parecido a lo que tienen perdón, de formato, que es el que podemos ver. Después tenemos
el componente, el componente principal de nuestra, o sea, perdón, primero tenemos el Navigator, que este de acá es el navegador que tenemos a la izquierda. O sea, es el navegador lateral, donde sale inicio, deportistas, clubes, el perfil mismo y las herramientas de developer, donde podemos ver allí cómo se puede entrar a cada una. Y esto es el drawer icon y selection, donde podemos ver después el drawer screen, donde vemos cada uno, donde está el título y todo lo demás, que este, por ejemplo, que también me va a servir un poco de ejemplo para poder mostrar lo que hablamos sobre el I18N, donde allí, por ejemplo, pueden ver el title de Athletes, que esta es una, donde tenemos la parte a la izquierda donde sale como los deportistas. Y vemos que en title sale dos puntos y no solo un texto, sino que sale T, entre comillas, navigation.athletes. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el language y nosotros queremos saber ahí el título de navigation, por ejemplo, ahora mismo no encuentro, pero eh, para el siguiente, como por ejemplo allí en navigation, como nosotros podemos ver, el clubs es igual a clubes. Y acá en, en inglés podemos ir a clubs, pero su versión en inglés, clubs. Entonces, donde nosotros íbamos, nosotros tenemos una función que o sea, se tiene que importar arriba todo esto, pero que se ocupa de la siguiente manera, que esté un paréntesis y nosotros es navigation.home, porque nosotros tenemos en ese como arreglo, tenemos que se llama home y dentro de eso tenemos un navigation. Y dependiendo, o sea, un navigation que es igual a en un archivo en inglés y en otro en español. Y así podemos, de cierta manera, mostrar, dependiendo de, como de qué idioma queremos mostrar el idioma. Después, aquí vamos a encerrarlo, tenemos el default function app, que este es el componente principal de la aplicación, donde primero igual maneja como el estado de autenticación, gestiona el estado de carga inicial y provee funciones para login, registro y el mismo modo invitado, donde aquí podemos verlas en el set item, donde dice login como true o is yes como true. Por ejemplo, aquí es el handle skip, handle history, donde vemos estos estados de login y provee estas funciones. Y también lo que vamos a ver acá es que también provee la configuración de navegación principal, que es obviamente basada en la autenticación, o sea, en el estado anterior de nosotros si entramos como invitado o si entramos como, o sea, ya como un usuario. Bueno, ya aquí podría explicarlo, pero se puede alargar mucho la presentación. Y luego, perdón, y sí, también define como la negación condicional basada en esta autenticación, como acabo de decir. Y otra cosa que puedo mostrar del mismo código es como algún ejemplo, como el mismo de home screen, que solo tengo esto, donde podemos como un poco como, donde también tenemos importado styles, donde, perdón, acá tenemos diferentes estilos. Allí tenemos los colores que nosotros escogimos en base también como a las prácticas de color, donde tenemos como color terciario, un color como para action buttons, uno pull white por si acaso tenemos que hacer un contraste muy diferente a otro. Después tenemos el color de background, el color secondary, el color de text y el color de primary. En diferentes textos hemos tenido que actualizarlos. Por ejemplo, acá, donde son un poco diferentes, y en otros ejemplos donde tenemos que decir que igual se pueden como variar estos estilos para poder así tener como estilos principales, pero también si nosotros queremos en ciertos como screens, como vemos acá. Obviamente, cambiar ciertos estilos también se puede y se haga como más variable en ese sentido. Bueno, aquí tenemos como el author screen que ya lo había presentado y tenemos el home screen.
donde aquí tenemos también, ¿cierto? Un ejemplo como de nuestra traducción de texto y un poco como de lo que hemos hecho y de la estructura que nosotros seguimos sobre hacer como un screen en un JSX y así lo exportamos a la misma app principal donde sale todo. Siguiente a lo que quiero mostrar, después de mostrar un par de ejemplos de lo que viene siendo todos los screens, obviamente no los puedo mostrar todos porque se pueden alargar, pero podemos ver un poco sobre cómo es el mismo formato que nosotros como queremos, es que tenemos. También quiero mostrar un poco sobre el out service que tengo aquí mismo, eh, que allí podemos ver como los servicios, o sea, como las requests que yo quiero hacer con esta base de datos. Esto es puro de Firebase. Ahí sale como get out de authentication de initialize app y como get firestore.app donde nosotros tenemos nuestra database. Y nosotros aquí verificamos el estado del usuario, que es si es que es diferente y de alguna manera cómo funciona como está un punto intermedio entre nuestra base de datos y nuestro código acá para poder hacer estos requests y poder como llegar a tener como estos datos. Por ejemplo, nosotros vemos como async login, logout, que también tenemos, que son funciones que se tienen que conectar, pero ya están puestas en la misma base de datos que te trae las funciones. Por ejemplo, acá vemos los diferentes casos de error y lo que estoy buscando para mostrarse, donde aquí para este login se exporta esta constante de auth, que es lo que estamos explicando antes de la Firebase auth, donde esto lo podemos sacar como constante de Firebase auth en la Firebase y que también se puede ver en el out service, que es como este intermedio, donde podemos ver nuestra función misma de auth, como const auth. Y para ir cerrando mi presentación de nuestra aplicación, podemos ya ver alrededor de los siguientes puntos que hemos tratado sobre este diseño, los colores principales que fue que me mostré en una parte del trabajo, el multilingüaje que se puede cambiar por botones al inicio y después acá, después de ya estar autentificado. También el logro storage de cómo a lo largo de la presentación explica un poco sobre esto y también explica los registros de usuarios y su elección de contraseña mediante la base de datos y el principio y los pop-ups que te salen cuando uno no cumple ciertos requisitos sobre esto. Muchas gracias.